Clave genética 23. La alquimia de la simplicidad. Par programado 43. Clave genética. Anillo codónico, el anillo de la vida y la muerte, junto con la 3, la 20, la 23, la 24, la 25 y la 42. La fisiología, garganta, tiroides, y el aminoácido leucina. Siddhi, quinta esencia. Don, simplicidad. Sombra, complejidad. La sombra de la clave genética 23, complejidad. Separarse del mundo. El filósofo Ludwig Wittgenstein dijo en una ocasión: no puedes pensar en algo a no ser que hables de ello. Lo que sugería en sus palabras es que el lenguaje y pensamiento parecen inseparables. La sombra de la clave 23 tiene que ver directamente con la conexión entre el pensamiento, el conocimiento y la expresión de lo que conoces gracias al lenguaje. Las 64 sombras son funcionamientos, o más bien mal funcionamientos, que rigen a la humanidad en diferentes ciclos. Esto quiere decir que en diferentes momentos de la historia una sombra concreta aparece repentinamente y domina la especie humana, mientras que en otros momentos su presencia es menos evidente. La historia se va escribiendo conforme va surgiendo cada aspecto de la conciencia de la sombra. El rumbo de la evolución de la humanidad está gobernado por estos ciclos internos regulares y por los impulsos que surgen de tu ADN. La sombra de la clave 23 es una de las más poderosas sombras contemporáneas que dirigen a la humanidad en esta era postmoderna. Se trata de la sombra de la complejidad. La complejidad surge cuando la mente humana trata de controlar su entorno. Cuanto más intentan los humanos crear la sensación de seguridad gracias al uso de su mente, más complicado e inseguro se vuelve el mundo. A nivel individual, esta sombra crea confusión y división en dos sentidos diversos. O bien los individuos dicen cosas equivocadas, o bien las dicen en el momento equivocado. Este rasgo humano existe desde que el lenguaje existe y es el responsable de algunos de los más horrendos eventos de la historia de la humanidad. Algunas de las más sangrientas guerras que ha habido en nuestro planeta han comenzado debido a una simple malinterpretación de las palabras. Cuando Buda introdujo su gran enseñanza conocida con el nombre del noble camino óctuple, hablaba de la comprensión adecuada, que conduce al discurso adecuado, y da en el clavo de esta verdad tan grande como simple, que nuestro lenguaje brota directamente de nuestro estado de conciencia. Cuanto más profundamente comprendamos la sombra, más libres nos volveremos. El reto de la sombra de la clave 23 se encuentra en su par programado, la sombra de la clave 43, la sordera, que representa la desbordante urgencia por expresarte, lo que unido a la incapacidad de escucharte a ti mismo o a otros, genera un cóctel letal. Uno de los grandes problemas de los individuos consiste en la dificultad para comunicarse claramente con otros. Escucharte a ti mismo significa ser consciente de lo que te pasa por dentro. Si no tienes mucha conciencia de ti mismo, entonces tampoco eres capaz realmente de escuchar lo que pasa afuera, lo que significa que no sabrás cómo relacionarte con los otros. El lenguaje resulta inmensamente poderoso, ya que es un medio para conmover el volátil espíritu emocional humano. Cada vez que habla la sombra de la clave 23, complica la situación, lo que como consecuencia cataliza un proceso exponencial de malentendidos que puede saltar rápidamente de un proceso mental a otro emocional. El miedo que hay tras esta sombra de la clave 23 es el de encontrarse con la intolerancia y la exclusión de los otros. Lo irónico
es que el propio miedo activa el comportamiento que manifiesta el miedo. La dificultad de la sombra de la clave 23 consiste en que tiende a hacer creer a los seres humanos que tienen la razón, lo que de entrada cierra la puerta a que su ser pueda abrirse a otros puntos de vista. Ahí es donde entra en juego la sordera. Cuando conversas con alguien fuertemente influido por esta sombra, parece que escuchas un disco rayado, ya que no pueden darte una respuesta directa a una pregunta. Incluso si les pides que te conteste con una sola palabra, no lo pueden hacer. Asumen de manera inconsciente que tú estás también ahí dentro, en alguna parte de su cabeza, y que entiendes con una claridad meridiana sus pensamientos. Como consecuencia de este patrón, parece que esas personas te están hablando a ti, pero no contigo, lo que produce una gran incomodidad física en el oyente, que se retrae o trata de interrumpir el discurso. En cualquiera de los dos casos, la situación se vuelve compleja y agitada, cuando en realidad el malentendido se podría haber evitado fácilmente. La clave genética 23, en ella habita el secreto del momento oportuno, dado que la sombra de la clave 23 tiene que ver con el modo en que tu cerebro traduce los pensamientos en modelos lingüísticos. Por medio de esta clave genética suceden todo tipo de dificultades verbales, desde la verborrea hasta el tartamudeo. Tales problemas se basan en el mecanismo temporal, sutil, que se esconde en el lenguaje. El discurso humano está formado por muchas capas de entonación con espacios entre ellas. Incluso cuando tu cerebro escucha el lenguaje de tu cabeza, trasladarlo al ámbito de las cuerdas vocales es otro cantar. El éxito de la operación depende del nivel de frecuencia global. Si estás atrapado en el patrón de víctima, entonces el proceso de traslado fracasa en algo, ya que algún código se ha copiado de manera incorrecta. Ello conduce a un modelo de lenguaje que no está armonizado con la situación o con el oyente. Este proceso de sincronización y desincronización sucede a un nivel que está muy por debajo de tu conciencia. No son las palabras las que provocan la interferencia entre el hablante y el oyente, sino las cadencias sutiles y la entonación. Hay personas que pueden dar discursos en el lenguaje más cautivador, pero cuyas palabras carecen de sentido para la audiencia. El don de la comunicación no está en el nivel lingüístico del que habla, sino en algo mucho más sutil, en su corazón. Si la más leve traza de miedo aparece en un discurso, el mensaje no podrá ser nunca totalmente absorbido por el oyente. Sin embargo, cuando alguien habla o escribe desde su corazón, podrás comprender el quid de lo que está diciendo, sin importar cómo lo esté diciendo. Por el contrario, cuando lea o escuche algo que te deje frío, probablemente estará escuchando al que habla desde el miedo. Las personas que hablan desde la sombra de la clave 23 lo hacen en busca de aprobación o de reconocimiento, lo que siempre, sin excepción, las conduce a ser malinterpretadas. A nivel colectivo, el fallo de los patrones humanos del lenguaje ha llevado a la intolerancia y a los cismas. De hecho, una de sus mayores creaciones son las religiones organizadas. Todas las grandes religiones organizadas han evolucionado desde un modelo de discurso simple que realizaba a un individuo en un momento determinado de la historia hasta otro modelo que era el resultado de una mala interpretación o traducción de otras personas que no habían estado presentes cuando se pronunciaron aquellas palabras. Podemos poner como ejemplo las palabras de Cristo, tan bellas en su pura simplicidad, pero que han causado un enorme número de cismas gracias a las múltiples interpretaciones de terceros que han transformado su simplicidad original
en algo increíblemente complicado y hasta feo. En el momento en que alguien habla desde la frecuencia del miedo o de la ira, hasta las más hermosas palabras se tornan peligrosas y divisivas. Es fácil ver desde esta sombra porque en chino antiguo se aludía al hexagrama 23 del I Ching como la separación. Es totalmente cierto que la frecuencia de esta sombra causa entre los seres humanos la desconfianza mutua, separándonos más y más y creando cada vez más complejidad y separación. Como se sugirió anteriormente, la sombra de la clave 23, la complejidad, es la responsable de que nuestro planeta se haya convertido en un lugar tan inseguro. Sin embargo, la separación tiene una finalidad u objetivo oculto: hacer que los seres humanos se den cuenta de que ellos son la causa de su propio sufrimiento y también de que son capaces de alcanzar el don de la adecuada comprensión. Repito, la separación tiene una finalidad u objetivo oculto: hacer que los seres humanos se den cuenta de que ellos son la causa de su propio sufrimiento y también de que son capaces de alcanzar el don de la adecuada comprensión. Naturaleza represiva, estúpida. En una sociedad o naturaleza represiva, la expresión de la sombra de la clave 23 se tolera escasamente. Allá donde veas sociedades que mantienen a otros en silencio, estarás viendo en acción el miedo de esta sombra. Dependiendo de cuán agudo sea el nivel de miedo individual o grupal, puede que incluso ni tan siquiera lleguen a expresar nunca lo que piensan realmente. Se puede reprimir la lengua tanto por represión interna como por represión externa. Es interesante que el significado moderno de la palabra estúpido haya terminado usándose para referirse a la falta de inteligencia, porque a menudo es así como se perciben este tipo de personas. Si estás en shock por el miedo, no puedes hablar con claridad o no puedes hablar en absoluto. De manera que esas personas aprenden poco a poco a no expresar lo que piensan realmente y a guardar silencio o decir frivolidades, lo que es especialmente frecuente en los hijos de padres muy opresivos. Naturaleza reactiva, fragmentada. La otra cara de esta sombra es la naturaleza expresiva, que a menudo no puede parar de hablar. Sin embargo, por falta de sincronización con su sistema neurológico, crean una gran interferencia y fragmentación allá donde van. Estas personas dicen siempre algo equivocado o dicen lo correcto, pero en el momento inadecuado. El patrón del lenguaje de este tipo de personas tiende a complicarse demasiado y el significado esencial de las cosas se pierde. Gastan enormes cantidades de energía en intentar ser escuchados, solo para comprobar constantemente cómo son también rechazados. Estas personas tienden a hablar en círculos, a explicar en demasía cada cosa con una intención inconsciente de disimular la irritación que habita en ellos por no ser comprendidos a un nivel más profundo. El don de la clave genética 23, la simplicidad, la verdad más noble. Una de las cosas más difíciles para el ser humano moderno es vivir con simplicidad. A veces, la simplicidad se considera incluso sinónimo de estupidez. Realmente, cuanto más bajas es tu frecuencia genética, más complicadas tiendes a hacer las cosas. La razón de ello es la mente humana. La mente no confía en la simplicidad,
porque se cree en la complejidad. Cuanto más complicado es algo, más puede pensar la mente sobre ello. Así que cuando llegamos al don de la clave 23, estamos aprendiendo uno de los grandes secretos de la vida feliz: hacerla sencilla. El don de la clave 23 aborrece los follones y la terminología especializada. Se comunica con precisión, claridad y con gran economía. El poder de la simplicidad consiste en crear eficiencia allá a donde va. Las personas con este don de la simplicidad no malgastan el tiempo en su vida. Sus zonas vitales a menudo reflejan su modo de pensar, con muchos espacios libres y posibilidades para respirar. Son capaces de obviar la paja e ir directas al grano. La simplicidad es un estado del ser, una actitud hacia la vida, y como tal no se puede enseñar. Ser simple comporta una gran sensibilidad. Más que un truco, se trata de un aura amorosa. Si amas la simplicidad, la manifestarás a tu alrededor. El nivel de frecuencia del don es un repositorio en el proceso de preparación para darte cuenta del nivel de conciencia psíquico. Como tal, el don de la clave 23 es un proceso a través del cual te vas liberando gradualmente de más embrollos cada vez, tanto en tu vida interior como exterior. Otra manifestación de esta frecuencia es una relajación de su sistema interno y una gradual reducción de tu necesidad de resolver cada cuestión de tu vida. Voy a repetir. La manifestación de esta frecuencia de la simplicidad, este don de la clave 23, es una relajación de su sistema interno y una gradual reducción de tu necesidad de resolver cada cuestión de tu vida. Permites que las emociones sigan su curso natural. Entre tus pensamientos comienzas a tener más espacios de silencio y más largos. Y a nivel físico, los impulsos se contemplan o bien de una manera objetiva y desapasionada o con indulgencia y sin rastro de culpa. Todo esto dentro de tu naturaleza comienza a clarificarse. La mayoría de los problemas de tu vida se ven como fantasmas creados por tu mente, que actúa para cumplir tus deseos. Y así comienzas a girarte naturalmente hacia adentro y a contemplar tu propia esencia. Una buena metáfora para la simplicidad es la de valorar en un avión, primero atravesando las nubes y después sobrevolándolas. Entre las nubes, la mente encuentra solo complejidad y da vueltas sobre sí misma para intentar encontrar una salida. En esas nubes de más baja frecuencia, permaneces todo el tiempo estático. En los niveles superiores a las nubes, el mundo de la mente queda atrás y te mueves más en el silencio. El don de la clave 23 y su par programado, el don de la clave 43, que es la revelación, están muy ligados al campo acústico, lo escuchado, el sonido. Estos dos dones se refieren a una escucha clara y a una traducción serena de lo escuchado.
a un nivel interior, escuchar equivale a saber. En la sombra de la clave 43, notamos que el tema de la sordera es subyacente a estas dos claves genéticas. Sin embargo, conforme se eleve tu frecuencia, la propia sordera se volverá una aliada, ya que comenzará a actuar como un filtro para la verdad. A través del don de la clave 23, solo escuchas la esencia y se eliminan todas las extrañas bajas frecuencias de ruido. Como parte del maravilloso anillo codónico conocido como el anillo de la vida y la muerte de la clave genética 23, capta las mismas revelaciones que Gautama Buda regaló a la humanidad. La bella simplicidad de las 4 verdades nobles y el camino óctuple, la sabiduría que nos dejó Buda, refleja los secretos de este anillo codónico. A través de la clave genética 3, vemos que toda la vida cambia y que está sujeta a un final. A través de la clave genética 20, Buda descubre que toda la verdad se basa en la conciencia del momento presente. A través de la clave genética 24, se describe el proceso constante de renacimiento y la rueda de samsara. La clave genética 27 se refiere al código esencial, moral, de la divinidad que se encuentra en el corazón de la humanidad. Y finalmente, en la clave genética 42, nos muestra el poder del desprendimiento. Una vez que hayas descubierto cada uno de esos secretos en tu vida, alcanzarás un punto de belleza y simplicidad en el cual el nivel superior de la clave genética 23, la quinta esencia, se percibirá como el centro de los centros. Ese centro se encuentra dentro de tu vientre y de tu ser. Repito, ese centro se encuentra dentro de tu vientre y de tu ser. La iluminación llega solo a través de una profunda inmersión en la aceptación central de la vida y de la muerte. Encontrarse cerca de quien manifiesta el don de la clave 23 es una poderosa y maravillosa experiencia. Las cosas que tú pensabas que eran problemas parecen disolverse en su presencia, y gracias a su revelación y su lenguaje claro, lo difícil se convierte en fácil. Sobre todo comienzas a relajarte físicamente, y mientras eso sucede, la mente suelta su necesidad de resolver constantemente complejidades. La simplicidad es muy práctica en el mundo material, y las personas con ese don suelen ser muy buenas en el manejo del dinero. No se trata de que sepan hacer dinero, sino que saben cómo malgastarlo. No son tacaños en absoluto, pero encuentran las soluciones más sencillas a las cosas. Son maestros de la eficiencia, a la cual llegan de la mano de ideas tan prácticas como originales, con las que obtienen como resultado saltos cuánticos en términos de productividad o rendimiento. El don de la clave 23 no mira las cosas de un mundo lógico, ni tampoco podríamos describirlo como artístico o abstracto. Sencillamente sabe las cosas espontáneamente, sin saber desde dónde llega ese conocimiento. Y en eso justamente consiste la esencia del genio. La cualidad que acompaña más a menudo a este don de la clave 23 es el sentido del humor, porque aunque parezca que se trata de un don muy serio, en verdad no lo es. Este tipo de gente piensa de forma muy lateral,
no en el modo normal en que comprendemos el pensamiento. Son personas que observan de manera silenciosa hasta que la solución llega de un brinco a su conciencia. Y en este punto se sienten capaces de comunicarlo con belleza y efectividad. La combinación de todos estos rasgos los convierte en maravillosos maestros. Un aspecto final que merece la pena mencionar sobre este don de la clave 23 es su increíble sentido del humor. La forma en que opera este don puede dar lugar a manifestaciones de hilaridad espontáneas que son capaces de captar la esencia de la persona en un determinado momento gracias a estar tan alerta. Como no tienen planeado lo que van a decir, a menudo sorprenden a todo el mundo. En las más bajas frecuencias, esta cualidad puede causar daño y rechazo. En las frecuencias superiores, sin embargo, a menudo provocan risa o asombro. Todo tiene siempre que ver con la frecuencia. Pero sobre todo, las personas que operan desde el don de la clave 23 son comunicadores verdaderamente claros y también buenos consejeros. Su verdadero genio se basa en la economía de su lenguaje y en la originalidad de su expresión. Su verdad es la más noble de todas, el don de la simplicidad. El CD de la clave genética 23, quinta esencia. El delirio. El CD de la clave genética 23, quinta esencia. El delirio del Buda. En el nivel más elevado del don de la clave 23 se encuentra el camino de acceso al Siddhi de la quinta esencia, un término que deriva de la antigua filosofía medieval. Se refiere también al llamado quinto elemento mágico o éter, del que se creía que era inherente a todas las cosas. En los 64 siddhis, las palabras son vibraciones, más que solo palabras con un simple significado específico. Esta palabra, quinta esencia, lleva en sí misma el secreto que nos ofrece tantas pistas sobre los aspectos superiores de esta clave genética 23. El siddhi de la clave genética 23 porta un aroma alquímico. En un plano metafórico, se refiere a la habilidad de extraer oro desde otra base de metales, que es el objetivo de la alquimia. Por lo tanto, las personas que manifiesten este siddhi serán capaces de tocar el oro oculto entre otros seres humanos. Pueden transmitir el potencial del estado de despertar por medio de un gesto o una palabra. A todos los que tocan los convierten en oro. Cada persona tiene una clave especial que le abre a los estados de conciencia superiores y la gente con este siddhi tiene todas las claves. No sabe necesariamente que ellos son poseedores de esas llaves, simplemente responden de modo sencillo y espontáneo a cada persona y al hacerlo tocan el centro de cada uno de ellos. Se trata de personas completamente impredecibles. Tal y como indica el antiguo nombre chino para este arquetipo, este siddhi tiene que ver con separarse de la gente. Cada pensamiento que sea absolutamente necesario, inmediatamente se someterá a un proceso de fisión nuclear que separa y libera la pura energía orgánica del aura física del ser. En las frecuencias más elevadas, esta separación se refiere a la separación de tu esencia interior, de tu ilusión de separación. Cualquiera que se halle en el nivel sídhico se somete a un proceso alquímico de transformación. En los estados iniciales
del estado sídico, tu psicología sufre una profunda transformación genética. Este cambio viene dado en primer lugar por el efecto secundario de separarte de tus pensamientos. El cuerpo entero se somete a menudo a un periodo acentuado de sensaciones físicas que se experimentan a veces como placer y a veces como dolor, hasta que la continuidad de tu apego al pensamiento se destruye por completo. Una vez que desaparece el polvo de la superficie, lo que queda es la quinta esencia, la conciencia misma hablando o actuando a través del caparazón de la personalidad. Esta es la verdadera explicación de los secretos que insinúa la alquimia, que el cuerpo físico contiene en sí la semilla de la conciencia sídica. El cuerpo físico contiene en sí la semilla de la conciencia sídica, oculta en tu ADN, controlada por un mecanismo sincrónico y por lo tanto espontáneo que no está al alcance del deseo individual. No hay manera de provocar este evento, ya que no está al alcance de tu mente, y cualquier cosa que intentes hacer para desencadenarlo estorbará tu proceso natural. Del mismo modo, la sombra de la clave 23 espeta inconscientemente lo inadecuado. Las frecuencias superiores también, de repente, detonarán en tu cuerpo cuando menos te lo esperes. Como el despertar es un hecho no causal, es decir, que no está en manos de la intervención humana, no se puede crear una tecnología para provocar la iluminación. La iluminación está más allá de la comprensión técnica, pues habita en el ámbito del misterio eterno. El Siddhi de la clave 23 representa la trascendencia del camino del lado derecho y del camino del lado izquierdo. Es a lo que Buda se refiere como el camino intermedio. El lado izquierdo del camino es la ciencia, que solo puede llegar hasta donde alcanza la paradoja, el límite absoluto para el pensamiento científico y lógico. El lado derecho del camino es el de los artistas y poetas, y aunque este camino se aproxime más al centro que el científico, siempre se queda corto. El poeta va más allá de la mente e intenta aproximarse al misterio desde su corazón, pero el corazón y el alma están limitados por sus propios anhelos, y aunque pueden probar el regusto del centro durante breves periodos, no alcanzan a llegar hasta el final. El tercer camino es el de los místicos, que ni toman la senda de la búsqueda ni la del anhelo. El místico entra con todo su ser en el propio misterio, no para buscar una solución o por la sed de verdad. El místico mantiene un respeto profundo por el misterio, pues sabe que él no está llamado a comprenderlo, sino a beber en él, a través de todos los poros de su piel, mientras que ese misterio se revela por sí mismo. Solo los místicos pueden extraer la quinta esencia de lo absoluto, ya que solo ellos entran por la puerta pequeña en un estado de asombro. La pura belleza de la realización final consiste en que se encuentra por error. Después de que la realización le ha sucedido a un ser, éste se dará cuenta de que las condiciones para el despertar son
muy sencillas, como le pasó a Buda, y por eso podrán mostrar la naturaleza exacta de esas condiciones. Sin embargo, el que se ha iluminado sabe también que esas condiciones se han dado para sí mismo, no para convertirse en objetivos o etiquetas de los futuros buscadores. He aquí el dilema del iluminado. Se pregunta, ¿cuánta gente va a recibir las enseñanzas como una oportunidad para desviarse de su propio proceso? ¿No sería mejor no decir nada? Pero si tan solo, piensa, una persona capta intuitivamente el Dharma, las enseñanzas, entonces merecen la pena los desvíos del resto. El potencial real del Siddhi de la clave 23 está, por lo tanto, en la transmisión directa, cuerpo a cuerpo. Las palabras que emergen desde este Siddhi tienen un poder extraordinario en el momento que son pronunciadas. Una vez que el Siddhi de la clave 23 se haya despertado por completo en una persona, se convertirá en un agente alquímico. Como el Azogue o Mercurio encuentran la manera de captar a la persona y el modo de colarse en sus estructuras mentales. En torno a una persona de este tipo, podrás atravesar una serie de simplificaciones espontáneas, ya que la presencia continua de su aura comienza lentamente a extraer la quinta esencia de entre las inmundicias que te han colocado tu cultura y tu condicionamiento. Al ser un recipiente para esta vibración, inevitablemente atravesarás una desconstrucción completa, lo que podría resultar arduo. Como todos los procesos alquímicos, puede ser extremadamente peligrosa para tu salud mental, a no ser que completes el proceso hasta el final. El Siddhi de la clave 23 es el custodio de una verdad sagrada. Confía en tu propio camino interno antes que enseñanzas o maestros externos. En el caso de Buda, muchos millones de budistas han seguido sus enseñanzas, pero solo unos pocos han sido capaces de leer entre líneas y de extraer la quinta esencia viva de su mensaje. Sin embargo, las verdades que nos han dejado los grandes maestros están lejos de ser tan fáciles de asimilar. Aunque la mente te haya podido hacer creer lo contrario. Seguir el camino místico es seguir el camino de la rendición hasta el final, hacia eso que está dentro de ti, te lleve a donde te lleve. El camino intermedio no es como parece un camino delicado que escapa de los opuestos. Se trata de un camino de total abandono que se va creando bajo tus pies conforme vas dando pasos. Es un camino esculpido por el vacío que nadie ha recorrido antes y que por lo tanto no tiene ley, ritmo o razón prefijados. Para caminar por esta senda tienes que cavar bien hondo dentro de ti mismo y revelarte en esa verdadera esencia que solamente tú puedes reconocer, el delirio del Buda. Clave genética 23, la alquimia de la simplicidad. Cuando termino de leer una clave, la vibración que siente todo mi cuerpo, el lugar donde estoy colocada, es en ese lugar de la profundidad donde encuentro mi guía que va más allá de mi ser individual, humano, digamos.
Y con esta posibilidad de traer en mi cabeza de la puerta 64, desde la abstracción, lo que voy entendiendo que significa esta clave en este preciso momento, me inunda una cierta esperanza en que la simplicidad del despertar está aquí presente en esta clave genética para volverla a escuchar una y otra vez. Y entiendo de que este camino que vengo recorriendo con esta herramienta de entrenamiento corporal consciente, con mi camino espiritual del curso de milagros, ha hecho ya un trabajo de simpleza en mi mente que me proporciona hoy este lugar de que cuando me inundan las preguntas, inmediatamente voy a un punto de equilibrio. Lo he escuchado a Ra decir eso, ¿no? Del lado derecho de los científicos y del lado izquierdo del cerebro de los científicos, como al lado derecho de los abstractos y místicos. Cuando vamos a un lugar de exceso de preguntas y nos perdemos el momento de vivir lo que está ocurriendo en mi propia vida, en mis propias relaciones, en mi propia existencia, por tomar el tiempo que justamente mi misión, mi propósito en esta vida es poder expandir la idea del recurso más valioso que tenés, que es tu tiempo y tu cuerpo. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo y con tu tiempo en este preciso momento? ¿Y cuánto rato hace que estás inmerso en preguntas y te estás perdiendo este preciso momento de tu cuerpo, ¿no? Y sí es cierto que hay muchos que en su diseño vinieron a hacer preguntas y está bien, pero ¿cuánto de nosotros estamos excediendo el recurso del tiempo a esas dudas y estamos perdiendo la presencia de vivir? Y es así que mi entrenando tu diseño tiene que ver con eso, de cómo estás utilizando tu tiempo y tu cuerpo, que son los mayores recursos materiales para desplegar tus dones y tu belleza de vivir con felicidad la vida. No estás empleando un tiempo riquísimo de tu vida en desentrañar una madeja que es interminable y estás captada o captado por esa duda o esa vorágine de resolver cosas que tienen tanto misterio atrás. La propia ciencia descubre todos los días algo nuevo y está bueno, porque lo científico, no quiero decir que no sea perfecto que haya muchos científicos tratando de resolver las cosas, todo lo contrario, pero ¿para qué y cuánto de esa tecnología de avanzada tiene que ver con lo simple? Cómo cada uno de nosotros podríamos reprogramar nuestro ADN, cómo cada uno de nosotros podríamos reprogramar nuestras acciones y convertirlas con simpleza en algo nuevo y diferente y, entre comillas, sanarnos a algo que ya está en un plano sano, que es la maraña de la humanidad y de lo aprendido y de las condiciones que me lleva a seguir estando ahí en este entrevero mental. ¿Cuánto yo me conecto realmente con este recurso, como dice acá, que está en mi vientre la respuesta? ¿Cuántas veces respirás tu vientre y encontrás tu verdadera respuesta y salís de la maraña de la mente que te captó por tener, por ejemplo, un canal abstracto que querés saber el gran misterio de la vida, cómo se originó, o querés saber cómo es que los neutrinos nos traen la información de forma científica y cuánto atraviesan y cómo? Y en todo ese momento pasaron 1000 cosas en tu vida material, orgánica, estando ahí, y vos perdiste el momento de ser parte de ello y sanar o mejorar tu propia vida, tus propias relaciones,
tu propio uso de tu cuerpo. Quizás tu vientre tenía para decirte, pará la máquina, vamos a hacer tal otra cosa, y te invita a otra cosa. O pará la máquina porque esto no es parte de tu belleza o de lo que viniste a hacer. ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos ausentes de nuestro propio cuerpo y lo que está allí está grabado en nuestro CD? ¿Cuánto de esa tendencia que tenemos ahí, que está grabada en el cuerpo del diseño, que vino en la genética, que corresponde a algo que no está evolucionado, lo usamos para seguir ahí y no para liberarlo y convertirlo en un momento presente de disfrute, de bonanza, de salir los enredos? Porque ¿qué sucede cuando nuestra mente está enredada? Lo que vemos luego en nuestro entorno, las cosas que nos pasan, en nuestras relaciones, son justamente enredos, bajas frecuencias. Entonces, ¿qué estamos multiplicando? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos multiplicando? Y la respuesta es totalmente individual. Y lo genuino está en la comunicación con el cuerpo, porque la mente unida a mi cuerpo y a mi corazón realmente es una mente muy útil, porque me va a traer un pensamiento que se desprende de haberme conectado con mi cuerpo y mi corazón. Y ahí sale realmente el licuado de la respuesta perfecta. Bueno, me fui un poquito hoy en esta clave, pero bueno, es lo que tengo para brindarte y por aquí te voy dejando. Sabes que en esta plataforma hay mucho, está toda mi historia del curso de milagros con las lecciones diarias, pero también hay ejercicios de entrenamiento corporal consciente, de movimiento corporal, y el entrenando tu diseño, que integra todo, que es ofrecerte por un tiempo mi acompañamiento para entrenar tu diseño humano, tu propio diseño, acompañarte a llevarlo al cuerpo y entrenarlo juntos por un tiempo hasta que puedas soltarte de la mano, porque ya estás fuerte de saber cómo hacerlo. Así que te dejo por aquí la plataforma, la propuesta. Verás aquí esta imagen que ves en ese color fuego y dorado. Vas a encontrar cómo es la propuesta de entrenando tu diseño. Son 6 los videos. Al final te cuento cómo es el programa, y si no, me mandas un mail a mi mail para comunicarte conmigo. Y como gran proyectora que soy, te digo lo mismo que te digo siempre. Te veo cuando vos me veas.